Entonces, como les decía, el tema es terminología. ¿A qué se refiere? Está enunciado en los distintos libros como terminología o nomenclatura, que esto significa expresar en términos precisos los conceptos complejos e ideas en el mundo de la medicina, no solamente en la parte quirúrgica, sino, como vamos a ir viendo poco a poco en el desarrollo del tema, en todo el accionar médico. eh, es una forma en que nosotros podemos determinar o comprender en una sola palabra el accionar o el significado de un acto médico. Como una definición, la nomenclatura, la terminología sería el conjunto de voces técnicas propias de la ciencia o de un arte, porque no solamente está involucrado esto al ramo médico, sino también pues lo van a ver en la parte de medicina, en en arquitectura, en ingeniería del mundo occidental, ha ido formando de acuerdo a la evolución de nuestra práctica o ha nutrido su terminología de las de raíces de palabras griegas, latinas o árabes, de acuerdo a las zonas donde se hayan ido desarrollando y mejorando los conceptos de medicina. Otras veces no es una sola palabra en sí, sino es una preposición, un prefijo, un sufijo, lo que le da un significado particular al término que estamos queriendo expresar. Entonces, entendemos como prefijo es el órgano. Prefijo sería la parte que antecede a la palabra que estamos creando. Pongamos un ejemplo, estómago, nosotros lo conocemos como gastro. Riñón lo conocemos como nefro. Eh, cerebro como encéfalo. Y la acción ya sería qué vamos a hacer con ese órgano. Lo vamos a cortar, lo vamos a suturar, lo vamos a anastomosar. Entonces, esto es un principio básico de cómo empieza a formarse o a realizarse todo este glosario, estas terminologías que vamos a estar explicando. Así, por ejemplo, tenemos el término de tomía. Tomía es un sufijo, significa incisión. Esa es una parte que sí vayanla grabando en su cabeza porque de aquí van a empezar a conjugarse las distintas acciones. Rafia significa sutura, ostomía es abocar un órgano al exterior. Luego les vamos a mostrar diferentes ejemplos en los distintos órganos. Ectomía significa cortar y sacar. Por ejemplo, por adelantarles, apendicectomía es cortar el apéndice y sacarlo. Anastomosis es unir un órgano con otro órgano o un órgano con el mismo órgano. Por ejemplo, unir intestino con intestino es una entero anastomosis, o unir intestino en la primera parte y ayuno con ilion sería y ayuno ilion anastomosis. Plastía es una corrección significa cirugía plástica. Oscopía o scopía es significa el examen visual interno de los órganos. Por ejemplo, utilizamos una cámara para realizar una revisión del estómago, es una gastroscopía. Usamos para ver el colon, colonoscopía, para ver el esófago, esofagoscopía, y así los distintos órganos. Luego vemos un montón de ejemplos. Pexia significa mantener un órgano en una situación determinada, fijarlo. Por ejemplo, cuando hay una patología que se llama, como es el vólvulo de sigmoides, donde a veces se vuelca, se tuerce o se torsiona el sigmoide sobre su eje, en algunas pacientes mayores que no podemos hacer una distorsión, una sección del órgano enfermo, hacemos una pexia, una fijación para que esto quede en su lugar y evite volverse a torcer. Desis es inmovilizar un órgano. Artrodesis, por ejemplo, artro del sufijo, articulación, y desis, fijar un órgano para que no se mueva y no se luxe, no se separe
actividad articular. Esto, estasis, es una de las más comunes que han debido utilizar desde que estaban en fisiología, y el ejemplo más corriente es el de hemostasis. Hemosangre, stasis, detener el flujo de sangre, o sea, uno tiene un sangrado que hace una hemostasia, con una pinza, con un electrocauterio, con una ligadura. Luego tenemos la lisis, que es liberación de adherencias, por ejemplo, adherenciolisis, liberación, adherencia es el prefijo y lisis el sufijo, liberación de adherencias, y tripsia, que significa aplastamiento. Por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo una cirugía del apéndice, para evitar que el contenido fecal de la luz del apéndice, al cortarlo, se nos vacíe al peritoneo y nos contamine, hacemos un aplastamiento de la pared apendicular, logrando que la mucosa de la luz del apéndice se pegue con la del lado contrario y haga consigamos, al hacer la tripsia, conseguimos una coprostasis. Si se fijan, dos líneas para arriba, estamos aplastando y estamos consiguiendo la otra acción, que es la coprostasis, la detención del flujo de material fecal dentro de la luz del apéndice. Así también hay otros sufijos que los sabemos manejar, prefijos, perdón, que los sabemos manejar con un glosario diferente, y de esta forma, por ejemplo, adeno significa glándula. Adenectomía sería sacar una glándula o un ganglio. Angio lo usamos como vaso. Angiorrafia, ya conocemos el término de rafia, que significa sutura. Entonces, angio o angirrafia sería sutura de un vaso. Artro, estamos hablando de articulación, entonces ya le agregamos una acción y, por ejemplo, hacemos una artroplastía. Tenemos cardio, corazón, por ejemplo, cuando estamos operando corazón, podemos hacer un corte del corazón, entonces haremos una cardiotomía, unir el prefijo corazón, que no lo usamos como corazón, sino como cardio, y el sufijo, la acción es cortarlo, cardiotomía. Y una vez que hemos hecho la cardioplastía o la valvuloplastía del órgano que estaba afectado dentro del corazón, el cirujano hará la sutura del corazón, entonces decimos cardiorrafia. Bléfaro significa párpado, entonces aquí yo puedo decir que hice una sutura del párpado, hice una blefarorrafia. Celio es un término antiguo que por ahí en algún texto lo van a encontrar, se refiere al abdomen. La otra forma de que conocemos el abdomen es el término de láparo, y de ahí ustedes han debido escuchar ya muchas veces el término de laparotomía. Es abrir el abdomen. Cualquier abordaje que hacemos para una cirugía abdominal, hacemos una laparotomía o una celiotomía. ¿Ya? Cisto significa vejiga, entonces nosotros estamos haciendo una cistotomía, cortar la vejiga, una cistoplastía, bueno, hay muchas acciones que luego las vamos a ver en detalle. Colon es una terminología que usamos para el colon, y bueno, pues haremos todos los procedimientos: colonoscopía, coloplastía, colorrafia, un montón de cosas que podemos hacer o que hacemos en el colon. Significa la primera porción del intestino delgado. Iliotomía, ilioplastía, ilioanastomosis. Masto significa mama, mamoplastía, mamopexia, mamotomía, la parte de incidir, mamorrafia. Mio es un prefijo de músculo. Nefro, ya les comenté, riñón. Neumo es pulmón. Algunos lo ponen con pH, pues, neumo, pero lo más común es como neumo. Nervio, neurorrafia, neurolisis. Hay procesos que el nervio se adhiere a los tejidos de vecindad y producen una neuritis, o sea, neuroitis, una inflamación, y todo. Pues de esta forma, como les digo, poco a poco van a ir ustedes hablando ya como cirujanos, como médicos, y entendiendo todo lo que van a ir viendo en todas las clases, porque
Si uno no, como les vuelvo a repetir, y discúlpenme esta que sea repetitivo, si no tienen estos conceptos bien metidos, van a perder mucho de lo que van a ir escuchando en todas las clases que de aquí en adelante tengan, no solamente en la parte de técnica, de cirugía, de semiología, porque al entender esto que es básico, uno va a poder aprovechar el 100% de los temas que vaya a escuchar. Óforo, se refiere a ovario. Muchísimos de mis alumnos en todos los años que yo he dado clases, les es muy difícil, lo desconocen hasta que han llegado con nosotros el término de óforo, ovarios. Oforectomía, por ejemplo, es sacar el ovario, ¿cierto? Orquio es otra palabra que también no la conocen, tan importante en nuestro glosario, en nuestra nomenclatura. Orquiectomía, orquidopexia, ¿cierto? Ya las vamos a ver en detalle. Pielo se significa la pelvis renal, habíamos visto que nefro es riñón, pero exclusivamente la parte pielocalicial se llama pielo. Pleuro es la pleura, pulmón es neumo y esto es pleura. Procto se refiere al recto mismo. Pros es significa próstata. Salpinge o salpinx son las trompas de falopio. Tiro es el prefijo para tiroides, tiroidectomía, ¿cierto? Tiroidotomía es cortar el tiroides y podría ser hoy una biopsia y después una tiroidorrafia. O si no, haré una extirpación de la tiroides, que de acuerdo a la patología será tiroidectomía total o subtotal. Acuérdense en tiroides del istmo. El istmo es esta porción anatómica que es exactamente a todo el tejido tiroideo que comunica los dos lóbulos. Y si vamos a hacer algún procedimiento sobre el istmo, hablamos de ismectomía, que por ejemplo estamos sacando el istmo, ¿ya? Tóraco significa tórax, tráquea, pues significa tráquea, traqueotomía, traqueoplastía, ¿cierto? Y aquí ya vamos a ir un poquito a las acciones. En estas diapositivas que vamos a empezar a ver desde ahora, tenemos arriba la acción, organotomía, ostomía, ectomía, centesis. Cada uno vaya ya acordándose lo que hemos ido platicando previamente: desis, fijación, pexia, desis, inmovilización, pexia, fijación, oscopía, que es visualización. Entonces, estamos haciendo por ejemplo, en articulación. Si vamos a hacer una sección, será artrotomía. Una articulación está difícil abocar al exterior. Sacar una articulación se puede hacer artrectomía, podría entrar cuando están haciendo un recambio de rodillas. Hacen una artrectomía de la rodilla o una artrectomía de la cadera y hacen una plastía de la cadera o de la cadera o de las rodillas, ¿cierto? Se hacen artrocentesis. El paciente vino con una rodilla completamente edematizada y que por el examen clínico vemos que tiene líquido en el interior y podemos hacer una punción, y eso se llama punción de la articulación, pero no lo decimos así los médicos, nosotros hablamos de artrocentesis. Artrorrafia, sutura de la articulación, plastía de la articulación, artroplastía, una inmovilización, y ahora últimamente se están haciendo muchísimos procedimientos, ¿cómo se llama? Por técnicas de endoscopía. Han debido hablar, pues, todos los traumatólogos ahorita las rodillas prácticamente las arreglan con puros procedimientos artroscópicos, ¿no ves? Hacen artroplastías, hacen ligadura de tenorrafias, cruzan ligamentos, y todo por la técnica artroscópica. Con esto el paciente tiene pequeños orificios, se recupera rapidísimo y técnicamente es menos chance de infección y complicaciones. Cortarlo, cardiotomía, lógicamente no se puede abocar al exterior. Cardiectomía sería cuando uno va a sacar un corazón para hacer un trasplante. Cardiocentesis, tenemos un taponamiento cardíaco y pues hay que
vaciarlo pronto esto, y la única forma es meter una aguja percutánea a través de la piel y sacar el líquido que está haciendo el taponamiento. Cardiorrafia cuando estamos terminando una cirugía o una cirugía reconstructiva, cardioplastía. Bléfaro, ya les había anticipado, es párpado. Podemos cortar un párpado. Sacar un párpado realmente no se hace nunca, podemos funcionarlo tampoco, podemos suturarlo y podemos hacer una blefaroplastía. Cistotomía es en la vejiga, podemos hacer un corte, podemos abocarlo, podemos cortarlo, sacar la vejiga, una neoplasia de vejiga la vamos a sacar y vamos a hacer un reemplazo con IE1 o con alguna otra víscera. Podemos hacer una punción, hablamos de cistocentesis, hablamos de cistorrafia cuando estamos suturando la vejiga, o una plastía de la vejiga para corregir alguna anomalía. Cistodesis y cistopexia no existe, y sí existe cistoscopía. Es un procedimiento muy común ahora de diagnóstico que usan los urólogos, introducir una cámara a través de la uretra, y con eso llegan pues a la vejiga y pueden hacer procedimientos de diagnóstico, biopsias, pueden fulgurar, pueden suturar inclusive, y hacer muchos procedimientos. Colon se refiere a colon, cortarlo, ostomizarlo, sacarlo, puncionarlo, suturarlo. Ustedes vayan haciendo mentalmente la conjugación de las palabras para no demorarnos mucho, y la colonoscopía, otro método de estudio y también terapéutico que pues nos permite ver todo dentro del colon y hacer un montón de procedimientos. Hablamos de colecistectomía, por ejemplo, es sacar la vesícula, colecistostomía, abocarla, colecistocentesis, puncionar. Colecistotomía es la incisión en la mera vejiga para poderla vaciar y poder proceder a hacer una ectomía, por ejemplo. Y colecistoscopía no existe, no hay, eso está mal puesto. Entero, un intestino, tenemos cortar el intestino, lo usamos en múltiples procedimientos. Enterostomía, si se refiere así en término genérico a todo el intestino, enterostomía, pero si los referimos al IE1 será IE1ostomía o ileostomía, ¿cierto? Mismo para lo que signifique sacarlo, enterectomía, enterocentesis, enterorrafia, plastía, acomodar de alguna forma el intestino, y la enteroscopía, que es factible hacerlo con cámaras largas de endoscopía. Espleno, si se refiere al vaso, no decimos vasotomía, decimos esplenotomía, es cortar el vaso. Luego, esplenostomía no existe, esplenectomía es una cirugía que tratamos de hacer lo menos posible porque sabemos las funciones de inmunidad, pero en muchos casos no queda otra que retirarlo, traumas severos o en procesos neoplásicos. Esplenocentesis no se hace porque es un órgano muy sangrón. Esplenorrafia con mucha cautela y por manos y con un material muy fino. Esplenoplastía no se hace, esplenoscopía tampoco. Luego tenemos flevo, que se refiere a venas. Podemos cortar una vena, podemos sacarla, podemos puncionarla. La flebocentesis es la técnica más común que tenemos para colocar una vía, ¿cierto? Cuando llega un paciente, nosotros hacemos una punción de la vena y colocamos una aguja, entonces aquí estamos haciendo una flebocentesis. Fleborrafia, cuando hemos tenido que cortar una vena para algún procedimiento, tenemos que suturar, o alguna fleboplastía igual. Fleboscopía, pues no existe, no hay forma de meter un catéter con un aparato de visión dentro del torrente venoso arterial. Gastro, estómago, gastrotomía, gastrostomía, gastrectomía, sacar el estómago, gastrocentesis, funcionarlo, suturarlo, es hacer una plastía del estómago. Y sí, la gastroscopía, ustedes han visto que ahorita un procedimiento muy de rutina por gastroenterología, esa es la esófago gastro duodenoscopía, ¿cierto?
que son procedimientos de observación, de diagnóstico y también de tratamiento. Se pueden hacer muchas cosas con los gastroscopios modernos. Inclusive llegamos hasta la segunda porción del duodeno para explorar la vía biliar. Hepato es hígado, podemos cortarlo, podemos sacarlo, podemos puncionarlo. Y no vamos a hacer una hepatoscopía, pero sí indirectamente, si nosotros metemos una cámara, un laparoscopio por el ombligo o por otro cuadrante del abdomen, podemos meter la cámara, hacer una laparoscopía, una visualización del interior del abdomen, y a través del laparoscopio de la cámara podemos hacer una hepatoscopía, podemos ver cómo está la morfología de ese hígado, llegar a hacer un diagnóstico y luego a través del mismo laparoscopio, por los recursos que tenemos, podemos hacer una biopsia, drenar un quiste y hacer algún otro tipo de procedimientos, mismo a nivel del vaso. Hístero, que significa, pues es el prefijo para útero, ¿no ve? Entonces, en una cesárea que vamos a hacer, una histerotomía, producimos el alumbramiento y luego que se ha terminado, sacamos la placenta, se controla el sangrado, se hará la histerorrafia, histeroplastía en algunos casos que se han tratado miomas, o histerectomía, que pues es la extirpación del útero. Masto significa mama, mastotomía, mastectomía, mastoplastía. Y se puede hacer también mastocentesis. Cuando uno tiene un nódulo sospechoso de que sea un proceso neoplásico, decimos mitótico en la terminología médica, entonces podemos hacer una mastocentesis. Mastostomía no existe, mastoscopía tampoco. Nefro se refiere al riñón, entonces haremos una corte en el riñón, haremos un abocamiento del riñón al exterior, una extirpación del riñón, una punción, una sutura o una fijación. Hay pacientes que eran muy gorditos y de repente por su dieta o porque se operaron de una cirugía de reducción, una cirugía bariátrica o metabólica, como quieran llamarlo, pierde el cuerpo toda esa grasa perirrenal, y entonces el riñón puede descender y darnos problemas de infecciones, de dolores, y en ese caso tenemos que hacer una nefropexia. Neumo se refiere al pulmón, podemos cortarlo, podemos suturarlo, podemos sacar un pulmón, podemos hacer una plastía del pulmón. Angio, así como flebo, se refiere al vaso, esto es más genérico. Aquí no sabemos si están hablando de vena o de arteria, pero podrá ser una angiotomía, una angiectomía, si van a sacar el vaso, angiocentesis, angiorrafia o angioplastía. Lo anterior se refiere a prefijos y sufijos con acciones, pero también hay muchísimas palabras que usamos en nuestra terminología que nos hacen... tenemos, por ejemplo, anteceder el prefijo a o an, sería negación o privación. Por ejemplo, afónico, ¿no ve? Estoy sin voz. El significado es pérdida o disminución de la voz por una causa local o una causa neurológica. Amenorrea, quiere decir sin menstruación, ¿cierto? De esa forma tenemos bien claro qué está pasando con la persona. Anestesia es estesis significa sensibilidad, ¿cierto? Entonces, anestesia es sin sensibilidad. Es lo que conseguimos con lo que han visto las clases pasadas con la doctora Romay, todas las técnicas para producir anestesia. Pero no solamente la producimos como médicos, sino también es un dato semiológico. Tengo una lesión neurológica y que me produce, se llama disestesis o anestesia de algún segmento de mi cuerpo. Privación total o parcial de la sensibilidad en general, especialmente de la sensación táctil. El prefijo ab significa separación. Por ejemplo, abducción, ¿cierto? Separación, abducción de las piernas. Avasia es, vacia lo que conocemos como la marcha,
entonces tenemos imposibilidad para marchar debido a un déficit de la coordinación motora. Ambi en ambos lados. Ya estas son cosas que ya con el tiempo se les va a ir saliendo, como decimos, como el Padre Nuestro, los que somos católicos, que lo aprendemos desde niños, pero les va a quedar las diapositivas para que vayan comparándolas. Estos temas no existen, no está escrito así en ningún libro como tópico, pero lo van a encontrar en el Google, en todos los buscadores, cuando entren a buscar en YouTube terminología. Pero con lo que les estoy explicando, yo creo que van a tener una guía básica. Y acuérdense, como les dije, a mí me interesa que al terminar esta materia, además de saber los otros principios que vamos a ir aprendiendo, sepamos hablar y entendernos como médicos. Entonces, esto practíquenlo entre ustedes y a manera de hacer un chateo en vez de estar viendo cuál es el mejor grupo de rock, háganse preguntas y van a ver que poco a poco van a hacer campeonatos y van a estar después capaz más práctico que todos sus docentes. Ambi significa en ambos lados, entonces acá tenemos ambidextro, que significa que pues usa las dos manos. Ambisexualidad, que no sabe qué es, ¿no ve? Es características de los dos sexos. Ambivalencia, te quiero pero no te quiero, te odio pero te amo. Sentimientos contradictorios. Ana significa hacia atrás. Entonces tenemos anabolismo, es todo proceso constructivo por el medio del cual las sustancias simples se convierten en compuestos más complejos. Anamnesis, una cosa que mucho lo van a hacer cuando hagan su práctica ya clínica, es el estudio anamnésico, sacarle datos al paciente de todo lo que le ha pasado antes en su vida. Es una parte del examen clínico, es uno de todos los datos de la persona, anamnesis de él, de su familia, que nos va a poder mentalizar mucho mejor el contexto de la situación del enfermo, y a veces por una sola anamnesis bien hecha, podemos terminar, o antes de terminar la entrevista, ya incluso tener un diagnóstico muy certero. Anastomosis es una comunicación patológica o quirúrgica entre estructuras tubulares como intestinos o vasos. Habíamos hablado antes de la colo-anastomosis, es una comunicación de colon con el colon. Filaxia es una reacción de sensibilidad. Anafilaxia es una reacción de hipersensibilidad, a veces fatal, provocado por un antígeno, una picadura, una noxa, ¿no? Una reacción a la penicilina, por ejemplo, a un veneno de un alacrán. Anquil es adherencia, es una soldadura. Ustedes saben, tiene su brazo anquilosado porque no lo movió, porque tuvo una fractura y no hizo su fisioterapia, pues si la articulación se le ha fijado, sería similar a una artrodesis, pero esto no ha sido sino ha sido producida por una falta de movilización. Ante o antero es delante primeramente de un tiempo, antebrazo, antero interno, antenatal, antes de que nació. Anti es contrario, contra, opuesto. Antídoto, contra el veneno. Anticuerpo, contra pues el germen. Antígeno es una causa contra el agente causal. Apro significa origen o derivación. Apófisis, aponeurosis, apoplejia. Es un término de parálisis cerebral en forma súbita por un coágulo o por un accidente vascular cerebral. Anter imperfecto, ateloglosia, atelomielia, atelectasia, formación incompleta de los bronquios pulmonares. Auto es por sí mismo. Ahí viene el autista, la autohemoterapia, el anterior. Autista es que está encerrado dentro de sí mismo. Bini, bis o di es dos veces, ambos duplicación, bimaxilar, binocular, bífido, también se utiliza como dicotomía, división o dividirse alguna sustancia. Blasto es un germen o célula que da origen a distintas capas de un embrión, un blastocisto. Un blastoma es una forma de hablar de un tumor germinal, por ejemplo.
de células basales. Brady es lento, ¿cierto? Bradilalia, no tengo aquí ejemplos, es lento para hablar. Bradicardia es el corazón que late mucho más lento. Bradifagia que deglute muy lentamente. Bradipnea que está respirando en forma más lenta de lo normal. Y braqui en esta parte es corto, es braquicéfalo, tiene dedos, braquidactilia, dactilia se refiere a dedos cortos, por ejemplo. Caco, no es mala palabra, es un mal estado del enfermo. Acá tenemos que el paciente tiene cacosmia, por ejemplo. Huele mal, es un cuadro, generalmente una expresión de un cuadro neurológico y que nos está refiriendo pues, que algo está pasando en el encéfalo, que el paciente está teniendo esta sintomatología. Cacofonía es una enfermedad psiquiátrica, que es aquel paciente que anda hablando cosas malas todo el tiempo, ¿no? O por otro lado sería no dislalia, sino que está hablando en forma con palabras soeces o burdas todo el tiempo. Cata es por debajo, catabolismo, catamenia. Cian es de azul, entonces acá tenemos cianhidrosis, acá tenemos la famosa cianosis, ¿cierto? Es la coloración oscura de la piel cuando uno tiene un problema de circulación, de ventilación o de mala oxigenación. Cir o circum es alrededor. Por ejemplo, circunvulvar alrededor de un bulbo, circuncisión, le están sacando el prepucio, y circunducción. Cloro es verde. De acá viene la clorofila, clorosis o la cloridria. Coart significa estado de estrechez. Y el ejemplo más típico es la coartación aórtica, ¿cierto? Es una estrechez del vaso principal de que tenemos en nuestro cuerpo, que está produciendo una alteración en el flujo sanguíneo a distancia. Entonces, esto tiene que corregirse. Co-com es unión o compañía, coadyuvante, consanguíneo. Contra significa oposición, contraceptivo, contraveno, contraindicación. Crip es escondido. Criptorquidia no le bajaron los testículos. Y sabemos ya que Orqui es testículo, entonces es una enfermedad no común, pero que se presenta en muchos niños, que a veces con el tiempo el testículo desciende y si no hay que hacerlo descender por vía quirúrgica. Croma significa color, cromo, por ejemplo, cromatofobia es una fobia, fobia significa rechazo al color, ¿cierto? Cromatofobia, cromatología sería un tratado de los colores, cromocito se referiría al color de una célula, ¿cierto? Crono es el tiempo, cronómetro es el ejemplo más común, cronología es sucesión de las palabras, cuadri se refiere a cuatro veces, cuadriparesia, cuadriplegia, está pléjico, está con falta de movimiento en los cuatro miembros. Cuadrípara, por otra parte, es que tuvo 4 partos, ¿cierto? De o des es privación o negación, así como también a o ana era igual negación, pero acá lo usamos de esta forma para hablar de descalcificación, se ha perdido calcio, se ha mal hidratado, o una fibrilación la vamos a corregir defibrilándola. Dextro-derecha, dextrocardia, el estómago está a la derecha, el corazón está en situación inversa a la derecha, entonces dextroposición. Dia es a través o aparte mediante separación. Diplo es doble, diplopia, diplococo, didelfo, doble cola. Dis significa dificultad, anormalidad, imperfección. Disacusia, escucha mal, ¿cierto? Displasia, se formó mal. Disnea, respira mal. Sabemos que apnea es respiración, dis es que no está respirando bien, y menorrea es la menstruación, tiene una dificultad o una normalidad en la menstruación. Dólico se refiere a un órgano alargado,
Y el ejemplo más común, lo van a ver cuando hablen patología chagásica, es el dólico colon, es ese colon alargado, generalmente secundario al Chagas. Y la dolicogastria es un crecimiento anormal del estómago. Ec o ecto significa fuera o externo. Ectopia, ectodermo, ¿cierto? Por fuera de mi piel. Endoento es por dentro. Empiema está lleno de pus, está dentro de mi encéfalo. Encéfalo, endemia, pues ya saben, endógeno por dentro, entópico por dentro de un órgano, de una localización. Epi está por encima, sobre. Epidermis, sobre la dermis, sobre la glotis, sobre el epitelio. Epitelio. ¿Ya? Eritro significa rojo. Eritema, eritrocito. Esclero es duro. Entonces acá tenemos el sufijo, el prefijo piel, más esclero, que dice que es una piel dura. Esclerosis es un endurecimiento morboso de los tejidos, y también podemos hablar de la arteriosclerosis, que es enduración del aparato arterial o de alguna arteria. Estáfilo es formación de racimos, y aquí el término más común es el estafilococo, que es una formación racimada de coco, ¿cierto? Esteno es estrecho, contraído, estenosis. Tiene una estenosis esofágica, ¿cierto? Una estenosis colónica, por tumor, por una compresión externa, lo que fuera. Estrepto es torcido o en cadena, y el ejemplo más común es el del estreptococo. Eu, que significa bueno, tenemos eupnea, eutosia, partos, por ejemplo, el parto eutóxico es el parto normal. Eutanasia, pues que se lo limpió por buena gente, pero completamente contra la ley. Exto o ex o extra es fuera. Exéresis, exógeno, le voy a sacar un diente, o tuvo un latido anormal, extra, ¿cierto? Hemi significa la mitad, hemiplegia, hemitórax, sacar la mitad del estómago. Hetero, que no es igual, diferentes, heterocelular, o es de diferente sexo, heterosexual. Hiper es que significa sobre exceso. Hiperacidez, más acidez, mayor temperatura, mayor calcemia, mayor sudoración, mayor presión. Hipo por debajo, al revés, deficiencia o incompleto, por debajo su azúcar, por su cantidad de vitaminas, por debajo de la piel, hipodérmico. Home o homo es igualdad o semejanza. Homo injerto es un injerto del mismo paciente homosexual, bueno ya. Homeostasis homeostasia es la regulación del medio interno. Idio es propio original, acá tenemos idiopático, que no sabemos la causa. Idioreflejo es un reflejo propio de la persona o del órgano, del miembro. Im o in es dentro, también es su forma de negación. Impermeable no permite la permeación, no permite la coerción, incoercible. Incontinencia, pues que no puede contener una función. Incontinencia urinaria, incontinencia anal. Incurable, pues que no se va a curar, una inclusión que está dentro de. Infra por debajo, infracostal, infradiafragmático, infraumbilical. Inter, entre dos articulaciones, entre dos meninges, entre las pleuras. Intra, tenemos intraabdominal, intradérmico, intranasal. Isco es retener o suprimir, y iso es igualdad. Tenemos isotermia, misma temperatura. Isocoria se refiere al mismo tamaño de las pupilas. Eso lo valoramos cuando hacemos el examen neurológico. Realmente nuestras pupilas tienen el mismo diámetro, las dos, y cuando hay una disimetría o no están similares, no están hablando de que hay algún cuadro neurológico, entonces hablamos de anisocoria, no están iguales las dos, no están isocóricas, pues. Entonces, la palabra es isocoria, y cuando están anormales llamamos anisocoria. Acuérdense del prefijo a, que significa desigualdad. Lepto es delgado, fino, delicado. Leptomeninge es esa cobertura para las meninges.
Leuco es blanco, incoloro. Leucocito, leucopoiesis, leucorrea. Levo se refiere al lado izquierdo, es levocardiograma, levoversión, está dirigido hacia el lado izquierdo. Macro, mega o megalo. Macroscopía, macrotia es la nariz larga, macroglosia, la lengua grande, megaesófago, esófago dilatado, megacolon, colon dilatado, megagastrio. Megalocito es una célula que está agrandada. Algunas alteraciones hematológicas van a cursar con células anormales grandes que pues no van a tener su misma función. Mela o melano es de negro. Entonces acá tenemos melanoma, un tumor negro, melanosis, y melenas son heces negras, materia fecal negra, que eso nos está significando pues que el paciente ha sangrado en alguna parte alta del tubo digestivo. Meso es medio, mesodermo, mesenterio. Meta es un cambio o transformación. Metabolismo, metacarpo es un cambio en la muñeca. Micro es pequeño, microbio, en la circulación microcirculación. Mono significa único, simple, no ve, monocromático, un solo color, mononuclear, un solo núcleo, monografía, pues es un trabajo bueno, no es tanto referido a celular, pero a presentación de un solo dibujo. Multi, que tuvo muchos hijos, multípara, multiforme, múltiple, varios. Neo es nuevo, de ahí viene neonato, recién nacido, neoplasia, una malformación celular, ya nos habla de un cuadro, ¿cómo se llama? Oncológico. Oligo es poco, escaso, deficiente. Oligocitemia, oligomenorrea tiene un periodo menstrual muy escaso. Oligofrenia, que su mente pues no está funcionando como debería y trabaja en menos. Entonces de ahí viene el cuadro neurológico psiquiátrico de la oligofrenia. Y la oliguria, que lo van a ver con muchísima frecuencia cuando haya la parte de clínica, que es todos mis residentes tienen que estar midiendo la función renal de los enfermos porque me da muchísimos datos y cuando el paciente tiene menos de una cierta cantidad, pues ahí yo sé que el riñón no está funcionando y eso es que está orinando menos. Oliguria es de poco escasa orina. Orto es recto, ortopnea, por ejemplo, y pan es todo. Pandemia, todo el mundo se enfermó, como la que estamos viviendo ahora. Pancitopenia es una disminución de todas las penias, disminución de toda la formación de glóbulos en el cuerpo. Las tengo. Ya. A ver,